El tema de hoy, como les digo, se llama interpretación desde el hábito. Entonces, ¿qué quiere decir esto desde la interpretación desde el hábito? Primero que nada hay que definir que un hábito es una conducta repetitiva que tiene que ver o que tiene que ser desde el punto de vista de de la interpretación y de los valores que tenemos. Entonces, los hábitos son conductas repetitivas que en teoría están basados o se basan en nuestras convicciones y nuestras formas de pensar están asentadas en algunos casos en valores, en convicciones y demás. Y los valores tienen que ver con ciertos conceptos, o sea, voy a decir algunos: la honestidad, la confianza, la determinación, la disciplina. Si se dan cuenta, todos estos elementos son verbos y que tienen un significado, y ese significado se lo da cada quien de acuerdo a su educación y de su interpretación, y entonces se supondría que esos hábitos de los que llamamos hábitos de logro o hábitos saludables tienen que ver con ciertas concepciones ideológicas o ciertas fabricaciones que nos han grabado a lo largo de nuestra vida en nuestra familia. Entonces hay algunas familias que tienen tradiciones, tienen conductas que se copian porque no han reflexionado hasta que no funcionan, se hace una evaluación de lo que estamos haciendo. Entonces nos educan en nuestras casas como cualquier niño, y lo que sucede es de que conforme vamos creciendo, esa educación y esa forma de proceder que teníamos en nuestras casas ya no empieza a funcionar y empezamos a dudar de la educación que nos dieron y de la factibilidad de esa educación en nuestras vidas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tu mamá y tu papá o tus abuelos o las personas que hayan estado encargadas de cuidarte y en algunos casos criarte, son conductas que tú ves en ellos. Entonces, por ejemplo, si tienes en una familia de fumadores, pues lo normal es que la gente fume. O sea, cuando tú eres niño, ves que los adultos sacan sus cigarrillos y se ponen a fumar, y entonces tú vas a asumir que eso es normal. Por ejemplo, en una casa en donde se gritan habitualmente, hay algunas casas que no están enfadados, no están enojados, no está pasando ninguna situación complicada, ninguna disputa, ninguna discusión, y sin embargo gritan. Entonces, oye, están gritando, oye, ya te dije que hagas esto, etcétera. Hay otras familias y otras personas que hablan con groserías o con majaderías, pero que no tienen la intención de ofender a nadie, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, que no quieren ofender a nadie, hablan con palabrotas, pendejo, cabrón y así, y todas las que se sepan, y no tiene como principal función ofender, simplemente es una forma de hablar de calle en donde está normalizado. Entonces, se dan cuenta como un hábito es la primera manifestación de la realidad. Va de nuevo. Un hábito es la principal percepción de la realidad. Entonces, los hábitos que vemos en nuestra casa son los que asumimos que conforman la realidad. Va de nuevo porque lo voy a subrayar porque es un concepto que hay que pensar con detenimiento. Los hábitos que veo en mi casa, que son las conductas repetitivas, son las que yo voy a asumir como la realidad. ¿Por qué? Porque las tengo en mi casa. Ya dije algunos ejemplos. La gente que tiene el hábito de fumar, la gente que tiene el hábito de gritar, la gente que tiene el hábito de hablar con groserías, y podría decir muchos más, las familias que tienen hábito de beber alcohol, las familias que tienen hábito de discutir, las familias que tienen hábitos de reírse de todo y de todos, las familias que tienen hábitos de comer en exceso, las familias que tienen hábitos de ejercitarse, hacer ejercicio.
Entonces todos estos hábitos los tenemos que revisar en algún momento porque esos hábitos son los que tienen que ver con lo que va a definir la historia de mi vida en muchos aspectos. Entonces, si yo estoy en una casa en donde los fines de semana la gente se reúne a comer, por ejemplo en el norte, particularmente en Monterrey, las carnes asadas son muy frecuentes, entonces en esas carnes asadas pues es muy probable que las personas se excedan en la alimentación, en la comida, en todas estas comidas familiares que tienen como propósito principal en todas las latitudes y en todos los países, o sea, no es específicamente de una región. Hay muchos lugares en donde el invitar a comer implica que el proceso alimenticio no es ni nutricional, es la primera posición que consideramos. Habitualmente tienen como propósito emocional, entonces estás comiendo, bebiendo y demás, o sea, una reunión familiar como cualquier otra. Y no se trata de quitarle la frescura ni convertirla en solemnidad. Lo que estoy diciendo es que todos esos hábitos tenemos que evaluar nuestras costumbres y nuestras formas de pensar para en algún momento reflexionar si esas conductas son saludables o nos van a representar un beneficio en algún momento. Entonces, el título, como lo llamamos hoy, es La realidad desde el hábito. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, una persona que miente. Cuando una persona miente frecuentemente, eso se convierte en un hábito. Y entonces va a normalizar el estar mintiendo. Entonces, ¿cómo ve la realidad? Las mentiras es parte de lo normal y no se va a escandalizar y no va a considerar que es una situación inapropiada, que genera problemas, nada. O sea, simplemente un mentiroso asume que las mentiras es parte de la vida y no lo vas a sacar de esa idea. Es decir, no, pues, ¿por qué mientes? O sea, cuando uno encara a alguna persona que es mentirosa, le dices, ¿por qué mientes? Y la persona va a decir, todos mienten. No nada más yo, todos mienten. Eso quiere decir que su hábito está modificando la percepción de la conducta. Igual, si le preguntas a alguien que tiene sobrepeso, que tiene algún tipo de obesidad en mayor o menor medida, le vas a decir, oye, ¿no crees que te estás excediendo frecuentemente en lo que comes? Va a decir, no, eso es normal. ¿Quién no se excede? Una persona que abusa del consumo del alcohol, le vas a preguntar, oye, ¿no crees que estás bebiendo demasiado? Y la persona va a decir, no, es normal. En mi casa y en mi familia sí siempre esas cantidades son las que normalmente bebemos. Empezamos en la tarde, media tarde y hasta el amanecer o hasta el día siguiente. Entonces eso es normal. Entonces, va a haber muchas conductas que podemos señalar como conductas inapropiadas, que no están en nuestro código de valores o que no consideramos que sea una conducta que susceptible de ser repetida, o sea, es decir, que se convierte en un hábito. Entonces, las personas que engañan, que mienten, que violentan, van a ver el mundo en función de su propio hábito, porque son los elementos de la realidad que pueden observar. Entonces, cuando estamos en nuestras familias se encargan de moldear la conciencia. Les voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, cuando las personas se fijan en la apariencia física, que desde llegas a la casa, te dicen, oye, qué bárbaro, estás bien gordo. O oye, qué flaca estás. ¿Sí? En donde entonces la conciencia se empieza a manifestar en todos los integrantes de la familia que se van a estar fijando en la apariencia física. Por ejemplo, otro ejemplo es que se fijen en el dinero, en la cantidad de dinero exhibible que puedes ver a las personas, o sea, es decir, el auto que usas, la ropa que traes puesta, lo caro o barato de los accesorios que usas, como tu teléfono, tus lentes, tu reloj, tus tenis, tu ropa de vestir, tus accesorios, tus joyas, etcétera. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un hábito. Entonces eso se normaliza como la percepción de la realidad. Por otro lado, otras personas se van a dar cuenta en el intelecto, en el juicio crítico, en el conocimiento de la literatura,
etcétera. Entonces, lo que estoy poniendo en la mesa y lo que estamos revisando en este contenido es la importancia de tener conciencia de nuestros hábitos, porque en función de esa conciencia que tenemos, en función de esa conciencia es la interpretación de la realidad. ¿Ok? Entonces, habrá personas que se informan de forma muy superficial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ven diferentes noticias en diferentes medios, en la calle, entran en una plática, pero no tienen información profunda. Simplemente es algo superficial, algo que se oyó casi en calidad de rumor o casi en calidad de superficialidad, y entonces ahí de esa conducta y de ese hábito se pueden derivar muchas discusiones y muchas diferencias. ¿Por qué? Porque la persona se pone a hablar de algo que no conoce a cabalidad, o bien que su fuente es poco seria. Y al decir poco seria es de que no hay evidencia de los dichos ni aseveraciones de la información que se está dando. Entonces, la desinformación pública pues cada vez es más frecuente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Fíjense el término, la desinformación pública. ¿Qué es esto? No solo que una persona empiece a decir cosas que no le constan, sino que además le sume cosas que no son ciertas. Entonces, pero no nos vamos a meter en ese punto, porque el propósito de este contenido es señalar que de acuerdo a los hábitos que tú tienes es como vas a evaluar la realidad. Por ejemplo, si eres perezoso y no te gusta hacer deporte, siempre va a haber un pretexto para decir: es que está haciendo mucho calor, es que está lloviendo, es que últimamente no me he sentido bien, algo me cayó pesado en el estómago, es que no tengo unos tenis suficientemente buenos, etcétera. Entonces, esa negativa de querer ejercitarse empieza a obrar en tu contra, porque simplemente nadie va a creer eso, porque estás hablando desde tu disgusto o tu no colaboración en términos del ejercicio. La gente que no estudia también, entonces todos los hábitos de las personas van a modificar la percepción de la realidad. Las personas que no cumplen, por ejemplo, que hay cierto nivel de irresponsabilidad. Hablaba con una paciente y me decía: yo no sé por qué las personas dicen que van a hacer algo y no lo hacen. Le parecía así como que sorprendente. Decir, yo no sé por qué las personas te dicen: sí, voy a hacer esto y te voy a ver y vamos a hacer tal cosa y demás, y dicen y no lo haces. O sea, como cuál sería la intención de deliberadamente estar diciendo que vas a cumplir con una actividad, con alguna situación que tú quedaste que ibas a hacer, y que simplemente no lo haces y no hay ninguna razón específica para decir que lo vas a hacer. O sea, lo que quiero decir es de que no hay obligatoriedad en que te comprometas con algo que no vas a cumplir. La persona ilusamente lo convierte en un hábito. Estar diciendo: sí, nos vamos después y los veo más adelante y demás. Y el estar prometiendo cosas sin pensar, sin revisar su agenda, sin dimensionar el grado de compromiso. Y entonces, ¿qué sucede? Las personas que no te conocen van a decir: oye, pues va a venir esta persona, hay que esperarla, o tengo que estar preparado con ciertas cosas, no sé, como comida, como alguna situación específica y demás. Y resulta que la persona se la pasa diciendo eso. Y las personas que ya conocen esa conducta disfuncional, pues simplemente van a decir: no le hagas caso, no va a venir. Y decir: pero dijo que venía. Entonces es muy desconcertante que una persona sistemáticamente te diga: voy a ir, y que no venga. ¿Por qué? Porque dicen: y entonces, ¿por qué dijo que iba a venir? ¿No le habrá pasado algo? Y no, las personas que ya conocen esos hábitos de esa persona que no cumple, que dice cosas que no va a hacer nunca, o un marido o una esposa que va a hacer alguna actividad en la casa, que dice: no, es que el fin de semana lo voy a aprovechar para hacer esto, esto y esto, y así es uno y otro y otro y otro. Entonces, recuerden que estamos subrayando que la realidad se modifica, la percepción de la misma, en función
de tus hábitos. Entonces, cuando tienes hábitos de logro, pues vas a ver la vida como una oportunidad. Cuando eres un vicioso, ¿qué es lo que crees que puedes hacer proyecciones de la vida? Y vicio en cualquier cosa, o sea, pueden ser sustancias legales o ilegales, o simplemente vicios como el juego, vicios como las mentiras, vicios como el comer en exceso, cualquier cantidad de vicios. Un vicio, para que lo entendamos y si quieren luego hablamos de ello, el vicio es de que la mente no registra que esa conducta es inapropiada y que más adelante le va a generar algo en detrimento de la persona, es decir, va a obrar en tu contra. No es de que cada quien puede hacer de su vida lo que quiera, no, hay evidencia de que hay conductas que destruyen, que complican y que todo mundo hoy en día, por la habilidad que se tiene a través de los medios, sabe que tiene consecuencias, pero la gente o las personas quieren negar esas realidades y decir, no, es que eso es normal. Y eso se refiere a lo peligroso de la normalización de conductas inapropiadas que todo mundo hace y sobre la base de que todo mundo lo hace, se supone o llegan a sugerir que no están mal. El hecho de que una multitud o cientos de miles o tal vez millones de personas hagan una cosa que es inapropiada no la convierte en inofensiva. Entonces eso cada vez lo vemos más frecuente porque piensan las personas que porque las mayorías tengan una conducta inapropiada entonces se normaliza y hasta cierto punto tiene razón, o sea, es decir, si la mayoría de las personas mientes, pues lo normalizas, es decir, si de un volumen de personas, de 100 personas, el 98% miente, entonces puedes decir mentir es normal. ¿Por qué? Porque esas grandes mayorías lo hacen. ¿Ok? Entonces, el ser normal y el representar un beneficio para la persona son cosas diferentes. Entonces, va quedando claro cómo en función de tus hábitos vas a interpretar y juzgar la realidad. Si comes mucho y vas en un lugar que te sirven una porción, vas a decir, es que en ese lugar sirven bien poquito. No es que sirvan bien poquito, es que tú estás acostumbrado a consumir una cantidad mayor. ¿Sí? Y así podríamos estar hablando. Entonces, ¿por dónde está la mayúscula importancia de este contenido? Cuando interactuamos con las personas, lo que estoy poniendo en el análisis o en la discusión o en el concepto es precisamente que de acuerdo a los hábitos de las personas con las que tú convives, van a normalizar la realidad y entonces tú tienes que tener claro eso. Porque una persona violenta va a pensar que la conducta debe ser así. Cuando una persona pide las cosas por favor, asume que las cosas van a ser de la misma manera. Entonces, antes de empezar a discutir cualquier punto con cualquier persona que no te va a llevar a ninguna aclaración que aporte valor, pues tenemos que estar claros que la opinión tiene que ver con la veracidad de la persona. ¿Saben cuántas veces se ponen a discutir con personas de la verdad cuando evidentemente esas personas no la conocen o no la practican? ¿Saben cuántas personas se ponen a hablar de nutrición cuando no son congruentes con su conducta? ¿Saben cuántas personas hablan de cuestiones religiosas y políticas sin conocimiento absoluto ni práctica absoluta de ninguna de esas actividades? Entonces es irónico que no te des cuenta que para hablar con alguien primero lo que tienes que observar es congruencia. Entonces va de nuevo, muchos problemas humanos tienen que ver que te pones a oír consejos de personas que no pueden demostrar el uso correcto de esos consejos. Y desde ahí, pues es una pérdida de tiempo. ¿Para qué me pongo a discutir con alguien que no tiene una trayectoria identificable de conocimiento de una conducta? Y además de eso, todavía me pongo a discutir con esa persona. Piénsenlo. No pierdan el tiempo con una persona que tiene malos hábitos y que dice conceptos inmaculados. ¿Saben cuántas personas hay allá afuera
que te dan consejos del más alto nivel ético, del más alto nivel de eficiencia, del más alto conocimiento de finanzas, de efectividad, de sentido común y demás, que ninguna de ellas ponen en práctica. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Tus hábitos son los que determinan la percepción de la realidad. Nada más que esto que estoy poniendo en la mesa va a ser mucho más complicado porque una vez que has oído esto, no van a, ya no vas a ver igual a las personas, ¿sí? Entonces, ese es el asunto. ¿Para qué me pongo a discutir con alguien de una información que pepenó por ahí y que se pone a defender con una ferocidad tal? Es mejor quererlos y aceptarlos. O sea, no estoy diciendo que te quedes solo, porque evidentemente serían muchas personas, ¿sí? Entonces, ese es el asunto. Entonces, eso es lo más importante porque si no, imagínense, hay gente que te habla de la ansiedad, o sea, tu comadre o tu amiga, tu conocida, la señora de la tienda, la persona que atiende el tianguis y te dan unas recomendaciones que dices, qué barbaridad, ¿de dónde salieron esas recomendaciones? O la típica que vas con alguien, un amigo, y te dice, no, a ti que te valga madre, mándalos a la chingada, o sea, no, que te valga madre, que chinguen a su madre todos. Esa recomendación es muy frecuente, nada más que no sirve de mucho, o sea, es decir, no es ejecutable. O sea, sería muy interesante decir, ¿qué es que chinguen a su madre todos, que te valga madre? O sea, es interesante la frase, o sea, decir, no, no, tú tranquilo, a ti que te valga madre, mándalo a chingar a su madre. O sea, esa recomendación es muy frecuente y evidentemente es jocosa, es divertida si tú quieres, pero ya a la larga, cuando estamos hablando de una situación grave, o sea, una situación familiar, una situación de pareja, como que no se vuelve tan divertida, sobre todo cuando estás sufriendo y cuando la estás pasando mal. Entonces, creo yo que la recomendación más importante de este contenido es que la percepción de la realidad tiene que ver con la forma en la que tú te conduces. Entonces imagínate, si conoces una persona que es malintencionada, ¿de qué tipo va a ser la percepción de la realidad? Hay gente que es mala, literalmente hay personas malas, que tienen como propósito principal dañar a los demás, confundirlos, molestarlos, mortificarlos, etcétera. ¿Cuál es la idea de estar escuchando ideas o interpretaciones de una persona que tiene una trayectoria de maldad? ¿Qué intención tiene también escuchar consejos de que alguien tiene una vida desastrosa, de pareja, de como padre, como hijo, como hermano, etcétera, y que todavía tú le dediques tiempo a estar discutiendo? Entonces, la recomendación es como los árboles, cualquier rama que esté seca, que no demuestre que le beneficia al árbol, hay que cortarla. ¿Por qué? Porque es muy importante. Igual, puede ser que tengas familias que tienen malas conductas y malos hábitos. ¿Y para qué pierdes el tiempo? Si tú quieres mejorar, la única forma de mejorar es estudiando. Va de nuevo. No la única, pero digamos que la más efectiva. Si tú quieres ser experto, fíjense la frase, experto, tienes que darte a la tarea de tener hábito de investigar quiénes son los líderes o quiénes son los personajes reconocidos que en muchas ocasiones dieron su vida entera a la investigación de muchos temas, independientemente de la rama del conocimiento del que estemos hablando. ¿Para qué inventar el hilo negro con los vagos de la esquina de tu vivienda o de tu colonia y que te pongas a discutir en estado de ebriedad o cualquier estado de este tipo si no vas a aprender nada y muy probablemente te vas a enemistar con las personas?
Quedó claro porque muchas de estas actividades son las que generan rencor, son las que generan conflicto, son las que generan problemas y ese cascajo casi nadie habla de ellos. ¿Tienen sentido lo que les estoy diciendo? Entonces es muy frecuente que la gente tenga problemas simplemente por iniciar conversaciones innecesarias de temas innecesarios con personas ignorantes en el tema. Y así te complicas toda la vida. Es que mi mamá me dijo no sé qué y me ofendió mucho. ¿Y de dónde sacó esa idea? No, pues es lo que ella cree. Y entonces, ¿para qué te pones a discutir con ella? Llámese mamá, hermano, primo, esposa, esposo, hijos, en general. O sea, no quiero estigmatizar a nadie. Lo que simplemente estoy diciendo es que no discutas con gente pendeja que no sabe del tema y que tiene una trayectoria cuestionable, ¿sí? De conductas y de hábitos, porque cada quien va a hablar de la feria en función de su propia experiencia. Entonces, si te dice una persona que la vida es muy difícil, que es muy miserable, porque no estudia, porque no trabaja y porque se droga, pues esa realidad que te está narrando va en función de su propia percepción. Una persona que hace ejercicio, que se alimenta, que es honesto, que es prudente, que es responsable, te va a decir la vida es maravillosa y las oportunidades sobran. Quedó claro lo que les estoy diciendo porque la fuente y la conducta tiene que ver con la credibilidad de sus conceptos. Entonces, si la persona no puede garantizar eso, ¿para qué te pones a discutir? Puedes escucharlo por entretenimiento tal vez, pero volvemos a lo mismo. La vida es tan corta y hay tantas cosas que hacer como para derrochar la vida discutiendo tonterías con cualquier persona que te encuentres en la calle o que te encuentres en tu casa. Pues no tiene ningún sentido, pero evidentemente cada quien decide eso. Entonces, en resumen, las personas van a hablar de la concepción de la realidad en función de sus propios hábitos, de mentir o de estudiar, de trabajar o de ser perezoso, de ejercitarse o no ejercitarse, de tener familias integradas o no tener familias integradas. ¿Ok? Entonces, una persona que ha sufrido de un divorcio va a decir que el amor no existe y que es una pinche basura y que no pierdas el tiempo. No sabemos qué conductas tuvo y qué conductas tuvo su pareja y por qué no las resolvieron antes de hacerse tanto daño. Sin embargo, cuando estás con una persona que es seria, honesta, amable y amorosa, ¿cómo va a decir que la vida es una porquería y que el amor no existe? Entonces, creo yo que la respuesta más común sería, si tú no conoces el amor, no quiere decir que no existe. Si tú no conoces la satisfacción, no quiere decir que no existe. Que no puedas comprobar la existencia de Dios no quiere decir que no existe. Que no puedas garantizar ser confiable no quiere decir que la gente no lo sea. Entonces se tiene que personalizar la opinión por el beneficio de todos. Y eso es muy importante tenerlo claro, que la realidad no va en función de la opinión de alguien. Tiene que ver con la percepción, que tiene que ver con el contenido de las personas. Entonces, en pocas palabras, la vida es difícil cuando eres inepto. La vida es fácil cuando te das a la tarea de trabajar contigo, estudiar y tener hábitos de logro. Entonces, las generalizaciones no son prudentes porque cada quien va a hablar en función de su experiencia y esa experiencia es directamente relacionable con sus hábitos. Tienes malos hábitos, vas a tener una vida terrible. Tienes buenos hábitos, vas a tener una vida amable y agradable y con resultados. Te juntas con personas desagradables y malintencionadas, pues así va a ser tu vida. Si te juntas con gente de buenos hábitos, de buenos sentimientos, de buenas intenciones y de acción, pues evidentemente el mundo se va a percibir de diferente manera. Entonces, esa es la idea general de entender esta charla que tiene que ver con que
vas a ver la realidad en función de tus hábitos y evidentemente de esos hábitos dependen los resultados. Entonces, básicamente sería